Buenas tardes, queridos oyentes. Siempre es una alegría especial reencontrarnos. Hoy nos sumergiremos en la atmósfera de un hogar donde los destinos de varias generaciones se entrelazan como hilos invisibles del tiempo. Prepárense y disfruten de la historia. Maxim se detuvo frente a la puerta de su propio apartamento, con el corazón golpeándole en la garganta, como si quisiera escapar de lo que estaba a punto de ocurrir. La llave en su mano se sentía extraña, helada. No podía reunir el valor para introducirla en la cerradura, porque desde el otro lado se escuchaba una voz masculina, baja, desconocida, seguida de la voz de Nina, su esposa, apenas un susurro, pero inconfundible. Maxim se quedó inmóvil, tan cerca de la puerta que pudo oler la pintura vieja y el polvo acumulado en el marco. Intentó distinguir las palabras, pero los sonidos se fundían en un murmullo confuso, como el zumbido de la sangre en sus oídos. Giró la llave. La puerta cedió unos centímetros, hasta chocar con algo metálico. La cadena. Nina nunca había puesto la cadena por dentro. Nunca. En los 3 años que llevaban casados. Y ese pequeño detalle, tan insignificante en apariencia, cayó sobre Maxim como un golpe brutal. Tocó suavemente al principio, luego con más insistencia. Dentro se escucharon movimientos rápidos, un golpe, un objeto arrastrado. Alguien trataba de esconder algo. «Nina, soy yo», dijo él, esforzándose por sonar tranquilo, sin dejar que la ansiedad, esa rata hambrienta que le roía por dentro, se notara en su voz. «Abre, por favor». «Un minuto», respondió ella desde adentro, con una tensión tan marcada en la voz que parecía una cuerda a punto de romperse. Maxim dio un paso atrás y apoyó la espalda contra la pared del pasillo, impregnada de olor a humedad y a gatos. En los buzones, los avisos de mascotas perdidas y los volantes de ventanas de plástico parecían observarlo en silencio. «Tenía razón, mamá», pensó, y ese pensamiento lo revolvió por dentro. Admitir que su madre tenía razón siempre era doloroso, casi humillante, como reconocer su propia ceguera. La puerta se abrió un minuto después, o tal vez 2. El tiempo se había vuelto espeso, pegajoso, como la miel fría. Nina apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido, desarreglado, con ojeras que antes ocultaba con maquillaje. Hoy no. Llevaba una camiseta cualquiera y unos jeans viejos. En sus manos había manchas blancas, como de harina o crema. «Perdona, estaba haciendo algo en la cocina», dijo, evitando mirarlo a los ojos. Y eso, también, era nuevo. Antes siempre lo miraba de frente. «Pasa». Maxim cruzó la puerta, observando todo con una atención febril, como si viera su propio hogar por primera vez, buscando señales, pistas, pruebas de una presencia ajena. Nada extraño en el pasillo. La chaqueta de Nina colgada, su vieja sudadera deportiva, los zapatos, el felpudo. En la cocina, el aire estaba cargado con el aroma del tués, azúcar y la vainilla, mezclado con un leve olor a quemado. Sobre la mesa, un molde con algo a medio hornear, un pastel, quizá un encargo. Pero había otro olor, más sutil, algo ácido, desconocido. Tal vez un perfume ajeno, o tal vez su imaginación, jugándole una mala pasada. «¿Qué es eso? ¿Estás horneando algo?», preguntó, intentando sonar casual mientras señalaba el molde. «Un pedido», respondió Nina brevemente, girándose hacia el fregadero para lavar unos cuencos. El sonido del agua llenó el silencio. Un silencio denso, que parecía ocultar algo más que palabras no dichas. «Lo necesitamos para mañana». «Entiendo», dijo Maxim, aunque en realidad nada estaba claro. Entró en la habitación y colgó el teléfono. Arrojó la chaqueta sobre la silla y se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo el cansancio se le posaba en los hombros, como un saco de piedras.
Pero no era el cansancio físico del trabajo. Ese no lo sentía desde hacía año y medio, sino otro, más profundo, un agotamiento del alma. El cansancio de fingir cada día, de mentir, de ocultar, de representar un papel que ya no sabía si era el suyo. Cerró los ojos, intentando calmarse, pero las palabras de su madre seguían girando en su cabeza, dulces y venenosas a la vez, como miel envenenada. Necesitaba recordar cómo había comenzado todo. Necesitaba entender en qué momento exacto la grieta en su matrimonio con Nina se había convertido en un abismo. 2 días antes, el miércoles por la noche, estaban sentados a la mesa en el apartamento de Lyudmila Petrovna, su madre. El mismo apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso del edificio de paneles donde Maxim había crecido. Cada rincón estaba impregnado del olor de su infancia, el aroma de los pasteles recién horneados, de la ropa planchada, de esa mezcla de limpieza y control que flotaba en el aire como una nube invisible. El lugar estaba impecable, como siempre. Ni una mota de polvo sobre los muebles brillantes, ni una sola miga sobre el mantel almidonado. En las paredes colgaban fotografías de Maxim, desde bebé hasta el día de su boda con Nina. En todas sonreían, en todas parecían felices, o fingían serlo. Lyudmila Petrovna iba y venía entre la cocina y el comedor, trayendo plato tras plato. Con cada una de sus apariciones, el aire se hacía más denso, como antes de una tormenta, cuando la presión cambia y te empieza a doler la cabeza. Era una mujer de figura redondeada, con el cabello teñido de castaño para ocultar las canas, una blusa con broche en el cuello, falda hasta la rodilla y zapatos de tacón bajo que golpeaban el parqué como un metrónomo, marcando el tiempo hasta la inevitable explosión. Maximushka, hijo, come, come, trabajas tanto, seguro que en tu trabajo ni te alimentan bien, dijo mientras servía un plato rebosante de puré y filetes, y luego, como si nada, con esa falsa naturalidad ensayada al milímetro, añadió, ¿y tú, Ninochka? ¿Por qué no comes? ¿Te has puesto tan delgada que da miedo verte? ¿O estás cuidando la figura para alguien especial? Nina estaba sentada frente a él, erguida, con la espalda recta, picando un trozo de carne sin levantar la vista. Maxim vio cómo se tensaban sus hombros, cómo los nudillos se le volvían blancos al apretar el tenedor. Pero ella callaba, siempre callaba. Había aprendido, en 3 años, que cualquier palabra suya sería usada en su contra, torcida hasta convertirla en culpa, en ingratitud, en vergüenza. «Mamá, basta», intentó intervenir Maxim, pero su voz sonó insegura, casi culpable, y él mismo percibió esa debilidad, esa falta de valor para defenderla de verdad. Nina está bien, perfectamente bien. Lyudmila Petrovna alzó las manos con fingida sorpresa, un gesto tan estudiado que parecía parte de una obra teatral que llevaba años interpretando. «Hijo, por favor, está en los huesos, y todo porque se pasa el día sin hacer nada. Ni siquiera sabe cocinarse una comida decente. Tú, Maxim, trabajas de sol a sol, traes dinero a casa. Y ella se pasa el día en Internet, perdiendo el tiempo con tonterías. Trabajo, Lyudmila Petrovna», dijo por fin Nina, y Maxim se estremeció. Sabía lo que vendría después. «¿Trabajo?», bufó su madre, alargando la palabra como si fuera una ofensa. «Eso no es un trabajo real, Ninochka. Un trabajo de verdad es cuando te levantas cada día, vas a una oficina, tienes un sueldo oficial, con deducciones, con futuro. Esos encarguitos tuyos por Internet son solo pasatiempos para matar el tiempo. Maxim gana dinero de verdad, es un hombre, un proveedor. ¿Y tú?». No terminó la frase. No hizo falta. En el silencio que siguió, se sintió el veneno de lo no dicho, de lo humillante. Nina dejó el tenedor en el plato
y entrelazó las manos sobre el regazo, apretándolas con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Maxim la miró. Quiso decir algo, quiso defenderla, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, porque, en el fondo, algo en su madre tenía razón. Él era, supuestamente, el sostén, el que traía dinero, el hombre. Solo que no era cierto. No había trabajado en 1 año y medio. Cada mañana salía de casa fingiendo ir al trabajo. Vagaba por la ciudad. Se refugiaba en bibliotecas o cafés. Y regresaba al anochecer mintiendo una y otra vez que estaba agotado, que el jefe lo presionaba, que el día había sido largo. ¿Quieres un poco de té?, preguntó Lyudmila Petrovna de pronto, cambiando de tema con una sonrisa satisfecha, porque ya había logrado lo que quería, hundir a su nuera en un silencio más. Ahora podía mostrarse generosa, amable, triunfante. Horneé un pastel de manzana usando tu receta favorita, Maximushka. La cena terminó envuelta en un silencio pesado, roto únicamente por el tintinear de los platos y los monólogos de Lyudmila Petrovna sobre lo difícil que era la vida para una mujer de su edad, lo caro que se había vuelto todo, lo insoportables que eran los vecinos, lo injusto que era el mundo con la gente que había trabajado honradamente toda su vida. Maxima sentía en los momentos adecuados. Nina permanecía callada, y cuando por fin estaban a punto de irse, Lyudmila Petrovna, al acompañarlos hasta la puerta, abrazó a su hijo y le susurró al oído, lo suficientemente bajo para que Nina no pudiera oír, pero con una intención tan clara que ella alcanzó a percibir su nombre entre el murmullo. «Hijo, mírala bien. Hay algo raro en ella últimamente. Se ha vuelto distante, fría. Eso no es normal». El taxi avanzaba en silencio. Nina miraba por la ventana las casas que pasaban, las farolas escasas, el cielo oscuro sin estrellas, cubierto por el humo de la ciudad. Maxim, en cambio, observaba su reflejo en el cristal y pensaba que quizás su madre tenía razón. Nina realmente había cambiado. ¿Cuándo había ocurrido eso? ¿Cuándo dejó de sonreírle, de abrazarlo por las noches, de contarle sus pensamientos? 1 mes atrás, 2, 6. El tiempo se había disuelto en una rutina gris de días iguales. Cuando él salía hacia su trabajo, ese empleo inexistente, ella se encerraba en casa, ocupada en algo de lo que nunca hablaba. Al volver, Nina iba directamente a su habitación y cerraba la puerta con llave. El clic del cerrojo resonó en sus oídos como algo nuevo, incómodo. Antes no lo hacía. Maxim se quedó de pie en el pasillo, sintiendo cómo una inquietud vaga le crecía en el pecho, como una picazón imposible de rascar. Se acercó a la puerta y escuchó su voz. Nina hablaba por teléfono, en un tono bajo, apagado, pero comprensible. «Ahora no puedo», dijo ella. «Mañana, sin falta. Sí, sé que es urgente. Lo haré todo, no te preocupes». Maxim se apartó despacio. Fue a la cocina, abrió el refrigerador y se quedó mirando los estantes medio vacíos. Un par de yogures, una caja de leche, algunas verduras marchitas. Cerró la puerta sin tomar nada. No tenía hambre, tenía miedo. ¿Con quién hablaba? ¿Qué era eso tan urgente? ¿Y por qué no podía hacerlo hoy, pero sí mañana? Esa noche durmió en el sofá del salón. Entrar en la habitación donde Nina se había encerrado le pareció una invasión. Tardó en dormir, con la cabeza llena de las palabras de su madre, el tono de Nina, y un olor extraño en el aire, un olor que no sabía si realmente existía o si solo lo estaba imaginando. Al día siguiente, jueves por la noche, lo llamó su madre. Su voz sonaba preocupada y al mismo tiempo triunfante, como si hubiera descubierto algo que confirmaba lo que temía. «Maxim, hijo, ven a verme después del trabajo», le dijo. «Tenemos que hablar». «¿En serio?» Maxim,
que en ese momento deambulaba por el parque donde solía pasar el tiempo fingiendo tener un empleo, sintió que el pecho se le apretaba. Su madre no solía hacer ese tipo de llamadas, y cuando lo hacía, significaba que algo andaba mal. ¿De qué se trata?, preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Cuando se encontraron, Lyudmila Petrovna fue tajante. Esto no es para hablarlo por teléfono. Esa noche, Maxim subió la vieja escalera de siempre, con sus peldaños gastados y la pintura descascarada. Tocó el timbre, y su madre abrió casi al instante, como si lo hubiera estado esperando justo detrás de la puerta, atenta a sus pasos. Lo llevó a la cocina, lo sentó a la mesa y puso frente a él té y empanadillas. No quería comer, pero tomó una por cortesía. El bocado le resultó pesado, el pan se le pegaba al paladar, y tragar se volvió una tarea lenta. Maxim, empezó ella, cruzando las manos con un gesto solemne. No quería contártelo, pero soy tu madre, y no puedo quedarme callada mientras engañan a mi hijo. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», balbuceó él, dejando a medio comer la empanadilla. La boca se le secó de golpe. «Acabo de hablar con Galina Markovna, tu vecina», continuó su madre, bajando la voz hasta un susurro cómplice, aunque estaban solos. «Me contó algo muy extraño, tan extraño que apenas puedo creerlo». Maxim sintió que las manos se le enfriaban. «Vienen hombres a tu casa», dijo Lyudmila Petrovna, acentuando la palabra hombres, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre lo que insinuaba. «A distintas horas del día. Ella los hace pasar rápido, y luego cierra la puerta con llave. A veces ni siquiera te deja entrar. Ya me lo habías dicho, que se encierra con una cadena. Hijo, piénsalo bien. Una mujer joven, sola en casa todo el día. No deja entrar a su marido, pero sí deja pasar a hombres extraños. ¿Qué puede significar eso?» Maxim se quedó en silencio. La voz se le había ido, perdida en algún punto entre los pulmones y la garganta, como si el aire se negara a salir. Su madre, al verlo así, continuó con más firmeza, sabiendo que había tocado una herida abierta. «Galina Markovna me contó», dijo. «Uno entró con uniforme, otro con traje. Nina los deja pasar, cierra la puerta, y se quedan ahí dentro, horas enteras. Maxim, no quiero herirte. Sé lo doloroso que es oír algo así, pero eres un hombre, y tienes que saber la verdad. Ella te está usando. Tú trabajas, traes dinero a casa». No terminó la frase, pero Maxim entendió perfectamente lo que quería decir. Todo le daba vueltas, una maraña de pensamientos, recuerdos, sospechas que se mezclaban en su cabeza como un caleidoscopio descontrolado. Nina se encierra con la cadena. Nina susurra al teléfono. Nina se ha vuelto fría, distante. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de verdad? La última vez que se amaron. 1 mes, 2. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó con una voz ronca, irreconocible. «Tal vez son solo clientes. Ella me dijo que tomaba encargos desde casa». Lyudmila Petrovna soltó una risa seca, cargada de escepticismo, tan cortante que el poco convencimiento de Maxim se desmoronó. «¿Clientes, hijo? ¿Encargos? ¿Y qué vende entonces? ¿Por qué vienen solo hombres? Piénsalo bien». Maxim se levantó de la mesa, sintiendo que si se quedaba un minuto más en ese aire pegajoso de insinuaciones y sospechas, se ahogaría. Su madre también se puso de pie, lo alcanzó y le apoyó una mano en el hombro. Había algo posesivo en ese gesto, algo que decía sin palabras: «Eres mío, y no dejaré que me abandones». «Maximushka, sé que es difícil aceptarlo», susurró con una ternura casi maternal, como cuando él era niño y regresaba con las rodillas raspadas. «Pero tienes que saber la verdad, tienes que atraparla con las manos en la masa, porque si no, lo negará todo, se justificará, fingirá.
Las mujeres son así. Saben mentir, sobre todo las que vienen de un orfanato. No tienen familia, ni conciencia, ni lealtad. Solo saben sobrevivir. Maxim apartó su mano con brusquedad y salió sin mirar atrás. Bajó las escaleras, cruzó la puerta y caminó hacia la calle, donde la noche caía y las farolas empezaban a encenderse una a una. Caminó sin rumbo, varios kilómetros, porque necesitaba moverse, escapar de los pensamientos que le zumbaban en la cabeza como avispas enfurecidas. Nina lo engañaba, era imposible, absurdo. Nina, su dulce, callada Nina, la misma que 3 años atrás lo miraba con ojos llenos de amor, diciéndole que él era su único refugio, su hogar, su familia. Pero sí, algo había cambiado. Ella había cambiado, y él también. ¿No se había vuelto distante? ¿No le mentía a diario sobre el trabajo? ¿Sobre los lugares a los que iba? No tenía derecho moral a acusarla, porque él también vivía una mentira desde hacía más de 1 año. Y aún así, había hombres en su casa, una cadena en la puerta, susurros al teléfono. Cuando llegó, Nina ya dormía, o fingía dormir. Estaba de lado, de espaldas a él, respirando con una calma que parecía ensayada. Maxim se tumbó a su lado, sin desvestirse, y se quedó despierto largo rato, en la oscuridad, escuchando su respiración, intentando descifrar si era real o fingida. En la mañana del viernes, Maxim, como de costumbre, se preparó para ir al trabajo y tomó su maletín, vacío como siempre. Dentro solo llevaba una botella de agua y un par de sándwiches. Se despidió de Nina, que ya estaba en la cocina removiendo algo en un cuenco, y salió del apartamento. Pero, en lugar de marcharse, bajó un piso y se escondió en un rincón oscuro del rellano, donde olía a humedad y a orina, donde colillas y trozos de periódico se amontonaban en el suelo. Se sintió ridículo, como un espía torpe en una mala novela policíaca. Pero no podía detenerse. Tenía que saberlo. Tenía que verlo con sus propios ojos. Pasó 1 hora de angustiosa espera. Maxim permaneció sentado en el escalón frío, las piernas entumecidas, la espalda doliéndole, pero no se movió. Seguía observando la puerta de su apartamento a través de la barandilla. Entonces, finalmente, algo ocurrió. Escuchó pasos que subían las escaleras, firmes, pesados, masculinos. 1 minuto después, un hombre de unos 40 años, con un traje oscuro y un maletín de cuero, se detuvo frente a su puerta y tocó el timbre. Maxim contuvo la respiración. La puerta se abrió casi de inmediato, y en el umbral apareció Nina. Incluso desde esa distancia, Maxim vio cómo su rostro se encendía, cómo echaba una rápida mirada a su alrededor, como si buscara testigos, y luego le hizo una señal al hombre para que entrara. La puerta se cerró. Maxim permaneció allí varios minutos más, incapaz de moverse. Luego, con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá», dijo con la voz rota. «Tenías razón, lo vi con mis propios ojos». «Te lo dije», respondió Lyudmila Petrovna, con un tono de amarga satisfacción disfrazada de compasión. «Hijo, una madre siempre lo sabe. El corazón de una madre no se equivoca. Ahora entiendes lo que hay que hacer». «¿Qué debo hacer?», preguntó él, sintiendo que los ojos le ardían. No sabía si era por la falta de sueño o por las lágrimas que aún no se atrevía a derramar. «Actuar», dijo su madre con frialdad. «No podemos dejar las cosas así. Eres un hombre, Maxim. Sorpréndela con las manos en la masa. Entra, atrápalos. Así no podrá negarlo, no podrá mentir más. Y la echas de tu vida. No merece tu amor. Es una vergüenza para nuestra familia». «Pero, ¿cómo voy a entrar?», balbuceó Maxim, desorientado, con los pensamientos enredados, sin saber ya lo que estaba bien o mal. «Tengo las llaves, pero ella siempre pone la cadena». «Ya sé cómo hacerlo».
dijo su madre, y su voz adquirió un filo metálico. Nos veremos mañana por la mañana. Ya lo tengo todo pensado. Le daremos una lección. Le mostraremos que con nuestra familia nadie juega. Maxim colgó. Se quedó sentado en aquellas escaleras sucias, con la cabeza entre las manos. Todo dentro de él se sentía vacío, helado, como si algo esencial, algo que lo había mantenido a flote todos esos años, se hubiera desvanecido de repente, dejando solo un hueco doloroso. Mañana irrumpirían en el apartamento. Mañana descubriría la verdad. Mañana todo cambiaría. Pero, por alguna razón, esa idea no le trajo alivio. Solo aumentó la sensación de vértigo, esa náusea que le decía que estaba al borde de un abismo. Un paso más, un solo segundo, y caería a un lugar del que no habría retorno. El café del centro comercial era uno de esos locales impersonales que olían a café barato y a perritos calientes quemados, donde una música pop monótona sonaba sin descanso. Las camareras se movían entre las mesas con una indiferencia estudiada, como si su trabajo consistiera en ignorar a los clientes. Maxim se sentó junto a la ventana, que daba al estacionamiento y a los grises edificios de hormigón del otro lado, y miró su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, entre él y su madre, se mostraban las fotos que había tomado en secreto los últimos 2 días, imágenes borrosas del vestíbulo, siluetas de hombres entrando por la puerta. En una de ellas, un hombre con traje sostenía un maletín. En otra, alguien con uniforme. Quizás un mensajero, o tal vez no. Lyudmila Petrovna pasaba las fotos con su dedo grueso, la uña pintada de rojo oscuro, y con cada imagen su expresión se volvía más y más triunfal. Sus labios se tensaron en una línea delgada, y en sus ojos brilló algo feroz, casi depredador. Era la mirada de quien por fin encuentra la prueba que lleva años buscando, la confirmación de que su instinto y su desprecio siempre habían tenido razón. ¡Qué descarada!, escupió la madre, con una rabia que hizo que Maxim se estremeciera. ¡Qué mujer tan sinvergüenza! Y pensar que siempre me pareció rara, tan fría, tan distante. Resulta que ella no es más que una chica cualquiera de ese orfanato. ¿Qué esperabas de gente así? No tienen nada sagrado, ni conciencia, ni honor. Mamá, no hagas esto, intentó objetar Maxim. Su voz sonó débil, poco convincente, porque algo oscuro y viscoso bullía dentro de él. Una mezcla de dolor, rabia, vergüenza y una extraña sensación de alivio al poder ahora cargar toda la culpa sobre ella, sobre Nina, y no tener que enfrentarse a sus propias mentiras. No sabemos exactamente qué pasa allí, no lo sabemos. Lyudmila Petrovna alzó la mirada y su gesto, tan lleno de desprecio por su indecisión, hizo que Maxim se ruborizara. «Maxim, ¿eres ciego o solo finges?», dijo ella. «Los hombres van a verla en tropel, la arrastra a su piso, cierra la puerta y no deja que entres. ¿Qué más habría que pensar? Te engaña, y no con uno, sino con toda una horda. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta vive de eso. Puede que no solo atienda encargos, sino que ofrezca cosas que no imaginas». Maxim sorbió su café frío, ya rancio, con un sabor repugnante, amargo y agrio, y sintió que el alma le sabía igual. Su madre sacó un trozo de papel del bolso, lo desplegó sobre la mesa, y Maxim vio que era un plano hecho a mano, el plano de su propio apartamento, con notas y flechas, como si prepararan una operación de guerra. «Mira», dijo Lyudmila Petrovna, golpeteando las uñas sobre el papel. «Mañana sales como siempre. Finges que vas al trabajo, pero vuelves en 1 hora. Yo te esperaré abajo, en la entrada. Llévate algo contundente, un mazo o algo así, si puedes encontrarlo». «¿Un mazo?», preguntó Maxim,
sintiendo cómo se le helaba el estómago. ¿Por qué un mazo? Porque la puerta está cerrada por dentro, explicó ella con voz cortante. No se abre con llave, hace falta forzarla. Entraremos y la pillaremos con las manos en la masa. Intentará desmentirlo, dirá que te lo inventas, que estás paranoica, murmuró Maxim con voz débil. Eso es ilegal. La risa de Lyudmila Petrovna fue dura, metálica. Hijo, este es tu apartamento, tu puerta, tu esposa que te está traicionando. ¿Qué tiene de ilegal defender tu hogar, tu honor? ¿Vas a seguir mirando para otro lado mientras ella se divierte con quien quiera? Maxim calló. No sabía qué decir. Todo parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Miró a su madre, sus ojos encendidos de ira justiciera, los puños apretados golpeando la mesa para subrayar sus palabras. Y de pronto le pareció que ella disfrutaba aquello, que disfrutaba tener por fin una razón para apartar a Janina, para recuperar a su hijo, para volver al tiempo en que él era el niño de mamá, siempre a su lado. Está bien, dijo por fin, sorprendido de lo fácil que le salía aceptar la locura. Haremos lo que digas. Mientras Maxim estaba en el café con su madre, planeando la invasión de su propio hogar, Nina se encontraba en la puerta de su piso mirando al hombre que tenía enfrente, a quien aquel día no quería ver, ni ningún otro. Era un señor de unos 50 años, con un traje gris arrugado, un maletín en la mano y el rostro de quien no comparte las penas ajenas. Estaba allí por trabajo, nada más. Haría lo suyo y se marcharía sin mirar atrás. Un abogado, un representante de cobros, un mensajero de deudas. Deudas, pagos vencidos, el tiempo corre y el dinero no aparece, dijo el hombre con voz plana y sin matices, como un autómata leyendo un guión. Si no efectúa el pago en una semana, nos veremos obligados a acudir a los tribunales. Las consecuencias serán distintas. Se podrán congelar cuentas, embargar bienes e iniciar procedimientos de ejecución. Nina lo miró en silencio, y algo en el ambiente se tensó, como una cuerda a punto de romperse. La ciudad parecía más fría esa tarde. Cada paso en el pasillo resonaba con promesas de verdades que estallaban, de decisiones que no tienen vuelta atrás. La historia se cerraba sobre ellos, implacable, dejando a cada cual con su miedo y su resolución. ¿De verdad necesita hacer esto? Lo entiendo, dijo Nina en voz baja, casi un susurro, porque en la habitación detrás de ella yacía Piotr Vasilievich, y no quería que escuchara aquella conversación, no quería que supiera cuán desesperados estaban. Haré el pago, solo. Deme una semana más, por favor. Ya le dimos una semana, respondió el abogado sin levantar la vista, hojeando unos papeles dentro de una carpeta. Hace 2 meses, luego otro mes más. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así? Su deuda es seria, casi 1.000.000. No es una broma. 1.000.000. Nina conocía ese número de memoria. Lo veía todos los días en los extractos bancarios, en las notificaciones que llegaban por correo, en las pesadillas que la despertaban empapada en sudor. Eran los préstamos de Maxim, los que él había pedido después de ser despedido, tratando de mantener la apariencia de una vida normal, intentando no admitir, ni ante ella, ni ante sí mismo, que todo se había venido abajo. Préstamos que Nina descubrió por casualidad cuando una carta del banco llegó a su dirección compartida, y entonces comprendió que su esposo le había mentido durante más de 1 año, que no trabajaba, que el dinero que supuestamente ganaba era dinero prestado, dinero que devoraba intereses día tras día. Pagaré, repitió Nina con más firmeza, enderezándose, y algo se encendió en sus ojos. Aquella chispa antigua, la que nace cuando no hay salida, y solo queda resistir, morder,
aferrarse a la última esperanza, porque no existe un lugar al que huir. Una semana. En una semana haré el pago. El abogado encogió los hombros, guardó los documentos en su maletín y cerró el broche con un clic seco, como si bajara la tapa de un ataúd. Es asunto suyo, dijo con indiferencia, pero recuerde, la próxima vez no vendré solo, vendré con los oficiales judiciales, y ya no hablaremos usted y yo. Se marchó sin mirar atrás. Nina cerró la puerta lentamente, apoyó la espalda contra ella y cerró los ojos. Las piernas le temblaban. Sentía que todo su cuerpo se volvía pesado, como si el aire se hubiese llenado de plomo. Una semana. Solo una semana más para encontrar el dinero, cumplir con los encargos, vender lo poco que le quedaba. Abrió los ojos y miró alrededor del apartamento. Aquel espacio que antes fue un hogar, pero que ahora se había transformado en una prisión silenciosa, sofocante, donde cada rincón le recordaba su fracaso, su caída, su impotencia para seguir luchando. Algo se movió en la habitación, un leve roce, y Nina fue rápidamente hacia allí, dejando a un lado el cansancio, porque no era momento de flaquear, era momento de resistir, de mantenerse firme. Piotr Vasilievich, que acababa de llegar, yacía en el sofá junto a la ventana, pálido y agotado, con una vía en el brazo, una que Nina había aprendido a colocar por sí misma después de ver decenas de videos en Internet. Intentó incorporarse sobre un codo, pero le faltaban las fuerzas. «Ninochka», murmuró débilmente. «¿Quién vino?» «Nadie importante», mintió Nina, acercándose para acomodarle la almohada y forzando una sonrisa que su rostro, tenso y rígido, se negaba a sostener. «Solo el repartidor que trajo el pedido». «¿Estás llorando otra vez?», preguntó Piotr Vasilievich, mirándola con aquellos ojos aún claros e inteligentes, capaces de ver más de lo que ella quería mostrar. «Muchacha, no lo hagas. Ya veo que todo esto te pesa. ¿Y si basta ya? ¿Y si le dices la verdad a Maxim?» «No», respondió Nina bruscamente, negando con la cabeza. «No puedo. Él ya está mal. Muy mal. Si se entera de que celo de su despido, de que llevo todo este tiempo manteniéndome sola, se irá. O peor aún, se cerrará por completo». Piotr suspiró, un suspiro largo, cansado, lleno de esa culpa silenciosa que solo sienten los que saben que se han convertido en una carga más para alguien que ya soporta demasiado. «Eres Santa Nina», dijo en voz baja, «pero en este mundo a los santos los crucifican. No dejes que te crucifiquen a ti». Nina no contestó. Solo acarició su mano huesuda, marcada por moretones de inyecciones y sueros, y luego se levantó despacio para ir a la cocina. Allí la esperaba una montaña de platos sin lavar, pasteles a medio hornear para los pedidos, y una lista interminable de tareas que solo podría terminar si no dormía en 3 días. Mientras tanto, muy lejos de allí, Maxim recordaba aquel día de hace año y medio con la claridad con que se recuerdan los momentos más terribles, esos que marcan un antes y un después, los puntos sin retorno en los que la vida cambia para siempre. Estaba de pie en la oficina de su jefe, amplia, con grandes ventanales, muebles caros, sillones de cuero y cuadros en las paredes, y escuchaba mientras Krasny, su superior, le gritaba con furia, escupiendo las palabras, señalándole el pecho con el dedo, como si Maxim no fuera una persona, sino un objeto al que se podía humillar sin consecuencias. «¿Tú crees que puedes decirme cómo dirigir mi negocio?», rugió el jefe, con una voz tan fuerte que parecía hacer temblar los cristales. «Eres un gerente mediocre que jamás ha cerrado un proyecto serio en su vida, y pretendes darme lecciones a mí, un hombre con 30 años de experiencia. ¿Quién demonios te crees que eres? Solo dije que el esquema de sobornos era ilegal.
intentó objetar Maxim, pero su voz sonó débil, temblorosa, porque en el fondo ya sabía que había perdido, que había dicho lo que no debía, que se había metido donde no le correspondía, y que ahora tendría que pagar por ello. Aquello podía traerle problemas con Hacienda, con auditorías, con todo. Era ilegal. El jefe perdió los estribos, y su risa fue oscura, maliciosa, casi victoriosa. Muchacho, en este mundo todo se mueve con sobornos y tratos bajo la mesa. Si no entiendes eso, entonces eres un ingenuo. Y no necesito ingenuos. Estás despedido. Lárgate antes de que deje de hablarte con amabilidad. Arrojó el cuaderno laboral de Maxim, que cayó al suelo, abriéndose justo en la última página, donde ya figuraba la nota de su despido, fría y definitiva. Maxim no sintió rabia, solo una profunda humillación, vergüenza, y el miedo helado de no saber qué sería de él. Afuera, el día era claro y soleado, uno de esos engañosos días de comienzos de otoño en que parece que el verano aún no ha terminado, que todavía quedan jornadas cálidas por vivir. Pero en realidad era solo la última ilusión de la naturaleza antes del frío. Maxim caminaba por la calle con su cuaderno en la mano, sin rumbo, sin propósito. ¿Debía llamar a Nina? ¿Decirle la verdad? ¿Admitir que estaba sin trabajo, sin dinero, sin futuro? Sacó el teléfono, marcó su número. Ella contestó con su voz cansada, pero dulce, la misma voz que siempre lo hacía sentir, en casa. Max, hola. ¿Cómo va todo en el trabajo? Preguntó, y él quiso decirle la verdad. Quiso soltar todo ese peso que lo quemaba por dentro. Pero entonces escuchó sus siguientes palabras. Oye, puedes comprar leche de camino. Y si puedes, deja algo de dinero en la mesa. Necesito hacer las compras. Dinero, leche, cosas simples, cotidianas, pero que requerían dinero. Dinero que ya no tenía. En ese instante, Maxim comprendió que no podía decir la verdad, que no podía destruir esa frágil ilusión de estabilidad que los mantenía a flote. Él era el sostén, el hombre de la casa. Debía traer dinero, no excusas ni vergüenza. Claro, cariño, respondió con voz serena, tan tranquila que hasta él se creyó su mentira. No te preocupes, la compro. Colgó y siguió caminando, sin saber a dónde. Solo caminaba, porque detenerse era insoportable. Así comenzaron sus mentiras, su doble vida. Cada mañana salía con el maletín fingiendo ir al trabajo, pero en realidad vagaba por la ciudad. Se refugiaba en bibliotecas, en cafés baratos, en parques silenciosos, matando el tiempo hasta que llegara la noche y pudiera volver a casa fingiendo cansancio tras una jornada laboral inexistente. Sus ahorros se esfumaron pronto, y cuando no quedó nada, empezó a pedir préstamos, uno tras otro, pagando una deuda con otra, sabiendo que era un callejón sin salida, pero incapaz de detenerse, porque confesar la verdad era más aterrador que seguir mintiendo. Aquella noche, el mismo día en que Maxim y su madre habían tramado su desesperado plan, Nina se sentaba en la cocina rodeada de vestidos a medio coser, cajas de pasteles y montones de recortes de tela. Calculaba, una y otra vez, cuánto debía ganar esa semana para cubrir el próximo pago del préstamo. Las cifras eran absurdas, imposibles de alcanzar con trabajo honesto en tan poco tiempo. Pero seguía calculando, buscando una salida, porque rendirse no era una opción. El timbre sonó. Nina dio un salto. No esperaba a nadie, y cualquier timbre ahora le provocaba un escalofrío. Se acercó al ojo de la puerta. Era Galina Markovna, la vecina del tercer piso, una jubilada con ojos siempre curiosos y un corazón amable, aunque algo chismoso. Sostenía una cacerola bajo el brazo. Nina abrió la puerta con la cadena puesta, como hacía últimamente. «Buenas noches, Galina Markovna», dijo con cautela.
Ninochka, querida, preparé un poco de borsch, respondió la vecina, ofreciéndole la olla con una sonrisa cálida que por un momento logró alejar la sombra del miedo que habitaba en la casa. Había algo astuto, comprensivo en sus ojos. Creo que tú y tu invitado tendrán suficiente para la cena. Comed hasta saciaros. Invitado. A Nina se le encendieron las mejillas, el pecho se le apretó. Galina Markovna lo sabe. Ha visto llegar a la gente, ha oído sus voces. Ahora lo cuchichean, lo repite. Pronto todo el rellano sabrá que aquí vienen hombres. Susurrarán a tus espaldas, señalarán con el dedo. Gracias, susurró Nina, tomando la olla con las manos temblorosas. Muchas gracias. No me des las gracias, sonrió Galina Markovna. Cuídate, muchacha, y cuida a los tuyos, cuida a los invitados. Se fue, y Nina cerró la puerta, se apoyó en ella y sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Todo se desmorona, todo sale a la luz. Pronto Maxim lo sabrá, pronto todo estallará, y ella no sabe qué pasará. No sabe cómo detener esta avalancha que rueda y rueda, arrasando con todo a su paso. Él descubrirá qué clase de invitado viene cuando Maxim no está en casa. Entró en la habitación de Piotr Vasilievich, que necesitaba cambiar la vía, darle la medicina, tomarle la temperatura. Su suegro dormía, respirando con dificultad, resoplando. Nina se sentó junto a él, le tomó la mano y lloró en silencio, porque ya no le quedaban fuerzas para sostenerse. No tenía fuerzas para ser fuerte. Había pasado el día trabajando, cosiendo un vestido que debía quedar perfecto, horneando un encargo, contestando mensajes de clientas nuevas, y el tiempo volaba en un torbellino de tareas que parecía no acabar nunca. A las 2 por fin se detuvo, se sentó en el suelo de la cocina, se agarró la cabeza con las manos y se concedió 5 minutos de debilidad, 5 minutos para quedarse sentada sin hacer nada. Una voz débil vino desde la habitación. «Ninochka, ¿estás?» Se levantó, se secó la cara con la manga y fue hacia su suegro. Había que cambiar la vía. Tenía que ser fuerte, porque si no ella, ¿quién? Su marido volvería pronto y su invitado tendría que marcharse. La mañana siguiente empezó como siempre. Maxim se levantó, se vistió, tomó su maletín vacío, dejando solo una botella de agua porque no podía comer. Tenía un nudo en la garganta. Nina estaba en la cocina, cocinando algo, y él pasó sin mirarla porque tenía miedo de que leyera en sus ojos lo que iba a hacer. «Max», lo llamó ella. Se quedó paralizado. «Hablamos por la noche. Tenemos que hablar en serio». «Sí», dijo con la voz áspera. «Por la noche. Pero no habría noche. En una hora todo cambiaría. En una hora volvería con su madre, con la masa que ya había escondido en el maletero del coche de un amigo, y derribaría la puerta para ver lo que no quiere ver pero debe ver, porque vivir en esa incertidumbre ya no es posible». Bajó, y en la entrada, Lyudmila Petrovna le esperaba, vestida como para una ocasión especial, con su mejor traje, los labios pintados y los ojos brillando como los de un cazador que acecha. «Bueno, hijo», dijo con impaciencia, «¿listo? Es hora de poner a esta chica en su sitio. Es hora de devolverte la vida». Esperaron una hora y luego Maxim asintió, incapaz de hablar. Pasó una hora en silencio. Sacó la maza del maletero, fría y pesada, y subieron hacia el piso. Con cada escalón, el corazón de Maxim latía más fuerte y más alto, ahogando todo pensamiento, aplastando cualquier duda. Cuando estuvieron frente a la puerta de su apartamento, comprendió que ya no había marcha atrás. Lyudmila Petrovna tocó el timbre, después golpeó la puerta con fuerza e insistencia. «Ninka, ábreme ahora mismo», gritó con una voz cargada de indignación. «Sabemos lo que haces ahí dentro». Algo se movió y golpeó por dentro. La voz de Nina se oyó, asustada.
¡Un minuto! ¡No hay minutos!, gruñó Lyudmila Petrovna, empujando a Maxim en el hombro. Dale con la maza. Ahora. Maxim alzó el mazo y un último pensamiento cruzó por su mente. Perdóname, Nina. Perdóname por lo que voy a hacer. Y golpeó. La cadena se rompió en el segundo golpe con un chirrido de metal y el crujido de la madera. La puerta se abrió de un empujón y golpeó la pared con tal estruendo que en lo profundo del apartamento algo tintineó y cayó. Lyudmila Petrovna irrumpió primero, el rostro encendido por una furia justa, casi sagrada. Sus labios se curvaron en una sonrisa de triunfo. Por fin, la prueba de que siempre había tenido razón, de que su nuera era exactamente lo que ella había sospechado desde el principio. «Ninka, sabemos lo que has estado haciendo aquí», gritó al entrar en el pasillo, su voz vibrando con malicia y certeza. Pero aquella sonrisa comenzó a desvanecerse, despacio, como pintura vieja que se despega de la pared. Dio unos pasos más, cruzó hacia la sala y se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Maxim la siguió, aún sosteniendo el mazo que habían llevado, pero al ver lo que había frente a él, se quedó paralizado. El pesado hierro se le resbaló de las manos, cayó al suelo con un golpe seco y dejó una marca en el linóleo. El apartamento, su apartamento, el mismo de siempre, con las grietas familiares en el techo, ya no era el mismo. Se había transformado en algo imposible, un universo oculto, repleto de secretos, de trabajo, de una vida entera que él no conocía, aunque la veía cada día sin realmente mirar. La sala parecía una mezcla entre almacén y taller. Cajas de pasteles se alineaban contra las paredes, algunas todavía brillando con el glaseado fresco. Vestidos, evidentemente hechos a medida, colgaban en maniquíes cubiertos por fundas transparentes. Sobre la mesa, una máquina de coser dominaba la escena, rodeada por montañas de telas, hilos y patrones. Pero lo que heló la sangre fue otra mesa, cubierta de papeles, una especie de intento desesperado de poner orden en un caos de deudas y obligaciones. Maxim se acercó, hipnotizado. Había extractos bancarios, contratos de préstamo, pagarés, facturas médicas con cifras que mareaban. En el refrigerador, sujetos con imanes, había calendarios de pago escritos en la letra diminuta de Nina. 15, 30.000 rublos del préstamo de Maxim. 20.000 rublos para medicamentos. 20.000 para el abogado. 50.000 más. Su nombre estaba en todas partes. Sus deudas, sus errores. Y ella, Locke, había sabido todo, en silencio. Lo más increíble aún estaba por revelarse. Lyudmila Petrovna avanzó hacia el dormitorio, con pasos lentos, como en un sueño. De pronto, un jadeo le escapó del pecho, un sonido ahogado, como si alguien la hubiera golpeado. Maxim la siguió, y entonces lo vio. En el sofá junto a la ventana yacía un hombre, delgado hasta la transparencia, conectado a un gotero improvisado. Levantó lentamente la cabeza, y al abrir los ojos, Maxim sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Reconoció esa mirada. Reconoció esos rasgos bajo la máscara de la enfermedad. «Papá», susurró, con una mezcla de incredulidad y súplica. «Pero mamá dijo que habías muerto». Piotr Vasilievich esbozó una débil sonrisa. En esa sonrisa había tanta tristeza y perdón. «Maxim, hijo», susurró con voz apenas audible, como el murmullo de las hojas en otoño. «Lo siento. Por todo». Lyudmila Petrovna permanecía en el umbral, inmóvil, el rostro pálido como la cal. Sus labios temblaban sin emitir sonido. Sus ojos, desorbitados, parecían ver un fantasma. Retrocedió, tropezando consigo misma, huyendo de aquello que su propia conciencia había conjurado. Maxim la miró, sin entender, con una voz hueca, sin vida. «Madre»,
¿Qué está pasando? Dijiste que había muerto hace un año. Dijiste que lo enterraste. Estaba muriendo. Balbuceó ella, la voz quebrada. No podía cuidarlo. Tenía que trabajar. Lo echaste de casa, intervino Nina. Maxim se sobresaltó. La había olvidado por un momento. Allí estaba ella, en medio del caos, vestida con su ropa de casa, las manos cubiertas de harina, el rostro marcado por un cansancio profundo, el de quien ha cargado demasiado sola durante demasiado tiempo. Cuando los médicos dijeron que estaba muriendo, tú lo echaste para que viviera con sus parientes. No querías cuidar de él. Y luego dijiste a todos que había muerto, solo para no tener que dar explicaciones. «¡No es verdad!», chilló Lyudmila Petrovna, pero su voz sonó vacía, desesperada. «Fue ella. Ella inventó todo esto. Lo esconde aquí a propósito para que... Nina dio un paso al frente. En sus ojos, normalmente tranquilos y sumisos, se encendió algo nuevo, feroz, humano. «Sí», dijo con voz firme. «Lo estoy escondiendo. Lo encontré hace 6 meses, en la calle, mendigando, sucio, enfermo, muriéndose». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el aire pareció contener la respiración. «Lo traje aquí y le alquilé una habitación en el piso de arriba, en casa de una vecina. Lo cuido, lo alimento, lo lavo, le pongo inyecciones, sueros, compro medicinas que cuestan una locura. Y todo este tiempo he guardado silencio, porque tengo miedo. Miedo de que si Maxim se entera, irá contigo, Lyudmila Petrovna, y tú lo obligarás a elegir. Y él te elegirá a ti, como siempre lo ha hecho». El silencio que siguió fue tan denso que parecía aplastar los oídos. Maxim miró a Nina, luego a su madre, luego a su padre, y el mundo se balanceó a su alrededor como la cubierta de un barco en medio de una tormenta. No había nada firme a lo que aferrarse, ni un solo pensamiento estable que pudiera detener el vértigo de aquella verdad recién revelada. «Tú lo sabías», dijo al fin, mirando a Nina, y en su voz había una súplica desesperada, un deseo de oír que no era cierto, que ella diría algo que lo explicara, que lo justificara. «Sabías lo de papá, y no me dijiste nada. ¿Cómo pudiste?» Nina soltó una risa rota, una risa que sonaba más a un grito de dolor. «¿Y tú, Maxim?», respondió con voz temblorosa. «¿Cómo pudiste mentirme durante 1 año y medio, fingiendo que ibas a trabajar, mientras vagabas quién sabe dónde? ¿Pensabas que no lo sabía? Lo sé. Lo supe desde el primer día, desde que llegó el aviso del banco por el préstamo que pediste. Sé de todas tus deudas, de cada crédito que tomaste para mantener la fachada de bienestar». Maxim sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todo lo que había sostenido con esfuerzo durante el último año se desmoronaba en un solo instante. «Tú lo sabías», repitió, sin fuerza. «Y callé», confirmó Nina, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero no se derrumbó, se mantuvo erguida, con la cabeza en alto. «Callé porque te amo, Maxim», susurró, «porque no quería que te sintieras un fracasado, un hombre perdido. Lo asumí todo. Trabajo 20 horas al día. Coso vestidos, horneo pasteles. Hago cualquier cosa que me dé aunque sea unas monedas. Pago tus préstamos. Compro las medicinas de tu padre. Y soporto los insultos de tu madre, que me llama inútil, parásito, mientras yo mantengo sola esta casa». Levantó una mano, señalando el pequeño apartamento. Ese cóctel de esfuerzo y deuda, ese monumento silencioso a su sacrificio y desesperanza. «Esto es lo que hago cuando me encierro con cadena», continuó, cada vez más apagada. «Oculto la verdad, oculto lo que tú no eres capaz de aceptar. Oculto a tu padre moribundo, al que tu madre condenó. Y esos hombres de los que tanto sospechabas son clientes, abogados, mensajeros,
la gente con la que trabajo mientras tú fabricabas teorías sobre mis infidelidades. Recibo a tu padre aquí, Maxim, apenas tú sales por la puerta. Lyudmila Petrovna se volvió de golpe, tambaleándose, jadeando. Corrió hacia la salida, y poco después se oyó el portazo retumbando por las escaleras. Maxim no la siguió. Se quedó allí, inmóvil, en medio de su mundo destruido, tratando de entender cómo había podido ser tan ciego, tan sordo, tan egoísta. Se acercó a su padre, se arrodilló junto al catre, le tomó la mano fría, huesuda, y la garganta se le cerró. «Papá, perdóname», susurró al fin. «Perdóname por no haberte buscado. Perdóname por creer que habías muerto, por no estar en tu entierro. Perdóname por no protegerte». Piotr Vasilievich le acarició la cabeza, como cuando Maxim era niño. En aquel gesto cabía todo el perdón del mundo. «Has encontrado a una buena mujer, hijo», murmuró. «No la dejes ir. Es la única persona verdadera en toda esta historia». Nina estaba de espaldas, junto a la ventana, mirando el cielo gris. Sus hombros temblaban por el llanto silencioso. Maxim se levantó, se acercó a ella, extendió la mano, pero Nina se apartó. «No», dijo con voz casi inaudible. «Necesito estar sola. Necesito pensar». «Nina, yo…» empezó Maxim, pero las palabras se le ahogaron. ¿Qué podía decir, cuando todo su mundo se había construido sobre mentiras, sobre engaños mutuos, sobre silencios que mataban el amor más lenta y cruelmente que cualquier traición? «Mañana llevaré a Piotr Vasilievich al hospicio», dijo ella sin mirarlo. «Ya hice los arreglos, es gratuito, pero los médicos son buenos. Estará mejor allí». «Iré contigo», respondió Maxim. «No», repitió ella, firme. «Necesito estar a solas con él. Y luego, Maxim, tenemos que hablar. Hablar en serio sobre nosotros, sobre si aún tenemos un futuro». La palabra divorcio no se pronunció, pero flotó en el aire, pesada, inevitable. Maxim sintió un nudo helado en el pecho. «¿Quieres divorciarte?», preguntó con voz temblorosa. Nina se volvió por fin. En su rostro no había ira ni rencor, solo un cansancio inmenso. «No lo sé», contestó con absoluta sinceridad. «De verdad no lo sé, Maxim. Estoy tan cansada de las mentiras, del silencio, de vivir como extraños bajo el mismo techo. Necesito tiempo. Y tú también». Pasó junto a él, entró al baño y cerró la puerta. Se oyó el murmullo del agua. Maxim quedó solo, en medio de aquel apartamento que ahora le parecía ajeno, entre cajas de trabajos ajenos, papeles con sus deudas que su esposa había estado pagando mientras él fingía no ver la ruina. Se acercó a la mesa, tomó el cuaderno de Nina y lo abrió. Allí estaban las cuentas, los apuntes, cada moneda contada durante los últimos 6 meses, lo que ella ganaba, lo que gastaba en sus préstamos, en las medicinas de su padre, en la comida, en el alquiler. Los números no mentían, y su verdad era despiadada. Ella lo soportó todo, sola. Mientras él vagaba por la ciudad, escondiéndose de la realidad, ella trabajaba hasta el agotamiento, salvando a su suegro, pagando sus deudas, soportando las humillaciones de su madre. Y en lugar de apoyarla, de protegerla, de estar a su lado, él la acusó de engañarlo, irrumpió en el apartamento con una furia ciega y destruyó lo último que quedaba entre ellos, la confianza. Una confianza que, si era sincero consigo mismo, hacía tiempo se había ido. Maxim se dejó caer en el sofá, hundió la cabeza entre las manos y, por fin, se permitió llorar en silencio. Aquellas lágrimas eran lo único que aún podía concederse, la última forma de liberar el dolor que le desgarraba el pecho. Lloró por el tiempo perdido, por el amor desperdiciado, por ser un cobarde, un mentiroso, un débil que se había refugiado tras su esposa y su madre,
en lugar de enfrentarse al mundo como un hombre. Desde el dormitorio se oyó la voz frágil de su padre. «Hijo, no llores». Maxim se limpió el rostro con la manga, se levantó y fue hacia él. Se sentó junto a la cama plegable donde su padre descansaba. Piotr Vasilievich lo miró con una tristeza serena, pero también con comprensión. «Lo arruiné todo, papá», dijo Maxim con voz ronca. «Lo arruiné con mi cobardía, con mis mentiras. La perdí». «Aún no», susurró su padre. «Mientras siga cerca, mientras todavía te hable, no la has perdido, pero tienes que cambiar, hijo. De verdad, no con palabras, sino con hechos. Si no lo haces, entonces sí la perderás, y será el mayor error de tu vida». Guardaron silencio, padre e hijo, en aquel apartamento que había sido testigo de sus errores, de sus culpas y de sus secretos. Afuera empezaba a caer la tarde, y con ella llegaba la incertidumbre del mañana, cuando tendrían que empezar de nuevo. Si es que aún era posible. Nina salió del baño, pasó junto a ellos sin decir nada y fue a la cocina. Comenzó a cocinar con movimientos mecánicos, casi automáticos, como quien repite una rutina que ya no siente. Maxim la observó, su espalda encorvada, sus hombros caídos, sus manos moviéndose sin pensar. Y fue entonces cuando realmente la vio. No a la muchacha callada y dócil con la que se había casado, sino a la mujer que había demostrado ser más fuerte que todos ellos, la que había cargado un peso insoportable y aun al borde del abismo no se había roto. «Nina», la llamó. Ella se volvió despacio. «Gracias», dijo él, «por salvar a papá, por mantenernos a flote, por no dejarnos cuando pudiste hacerlo. Perdóname. Sé que suena inútil, pero perdóname». Ella permaneció en silencio un largo rato. Luego asintió, sin sonreír. «Ya veremos», dijo simplemente. «Ya veremos, Maxim». En ese «ya veremos» no había promesa ni perdón, solo cansancio, y una tenue chispa de esperanza. La esperanza de que, tal vez, si de verdad lo intentaban, si cambiaban de verdad, aún no todo estaba perdido. Pero por ahora, entre ellos se extendía un abismo lleno de mentiras, silencios y dolor, y nadie sabía si tendrían la fuerza suficiente para construir un puente sobre él, o si aquel vacío los separaría para siempre. La mañana llegó gris y fría, una de esas mañanas de comienzos de primavera en las que el cielo está cubierto por un manto de nubes y el aire huele a nieve derretida y humedad. Parecía como si el sol hubiera olvidado el camino hacia esa ciudad, hacia esas casas, hacia esas personas que despertaban con el alma pesada y sin saber cómo seguir viviendo. Maxim no había dormido en toda la noche. Sentado en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, miraba por la ventana cómo la oscuridad se retiraba poco a poco, cediendo paso al amanecer. Pensaba en todo y en nada a la vez, atrapado en un torbellino de pensamientos sin forma, un nudo imposible de desatar, del que no podía extraer un solo hilo claro. Nina salió del apartamento a las 6 en punto, vestida con sobriedad, el rostro sereno, aunque pálido como una hoja de papel. Llevaba una pequeña bolsa con las cosas de Piotr Vasilievich, documentos, medicamentos, todo lo necesario para el hospicio. La luz de la mañana la envolvía, haciendo su piel casi transparente. Bajo los ojos, las sombras eran más oscuras que nunca. Maxim la miró y pensó que parecía un fantasma, una sombra de sí misma, exprimida hasta la última gota de vida. «Me voy», dijo ella sin mirarlo. «La ambulancia llega en media hora». «Nina, quiero ir contigo», pidió Maxim, poniéndose de pie. Su voz sonó suplicante, quebrada. No soportaba la idea de quedarse solo en ese apartamento, convertido en un monumento silencioso a su fracaso como esposo, como hijo, como ser humano. «Por favor, nunca estuve cerca de papá. Siempre elegí a mamá. Pero ahora...»
No, Maxim, lo interrumpió ella con un leve movimiento de cabeza. No había enojo en ese gesto, solo un cansancio infinito, de esos que matan hasta las emociones. Necesito estar sola. Necesito despedirme de él. De verdad. Entró en la habitación del padre de Maxim. Desde el pasillo, él escuchó sus voces apagadas, las palabras que no alcanzaba a distinguir, pero cuyo tono le decía todo. Ternura, cuidado, una conexión nacida del dolor compartido, de meses de resistencia silenciosa. Maxim se quedó en el umbral, observando cómo Nina ayudaba a su padre a levantarse, cómo le retiraba con cuidado el suero y lo arropaba con una manta. En cada gesto suyo había una ternura inmensa, la clase de amor que él, Maxim, nunca había sido capaz de darle ni a su padre, ni a ella. La ambulancia llegó puntual, a la hora exacta. Los paramédicos entraron con la camilla. Movieron a Piotr Vasilievich con suavidad. Ya recostado, el anciano lo miró y sonrió débilmente. «Hasta luego, hijo», susurró. «No te abandonaré. Aún viviré un poco más». Maxim asintió sin poder hablar. La garganta le ardía, las palabras se le ahogaban. Vio cómo se llevaban a su padre, cómo Nina los seguía, y cómo, antes de cruzar el umbral, se giraba para decirle: «Te llamaré esta noche». La puerta se cerró, y el silencio cayó sobre el apartamento como una losa. Maxim se quedó inmóvil por un instante, escuchando el vacío que ahora ocupaba cada rincón. Luego empezó a moverse, casi sin pensar. Recorrió el lugar, vio la puerta rota, la caja con el trabajo de Nina, los papeles de las deudas, y sintió una urgencia repentina por hacer algo, por no dejarse tragar por esa quietud sofocante. Empezó a limpiar, al principio con torpeza, doblando cajas, guardando telas, pero poco a poco con más energía. Aquella tarea mecánica tenía algo de consuelo, una forma de no pensar. En la mesa encontró un cuaderno de Nina, gastado, con las esquinas dobladas. Dudó un momento, sabía que no debía, pero lo abrió igual. Las páginas estaban cubiertas por una letra pequeña, ordenada, meticulosa, cada moneda anotada, cada gasto registrado día por día. Vio las cifras de sus ingresos, modestas, conseguidas con esfuerzo, y las de los gastos. Sus préstamos ocupaban la mayor parte. Los medicamentos del padre se llevaban casi todo lo demás. Para la comida quedaban solo migajas. Maxim se dejó caer en la silla y siguió leyendo, pasando las páginas con dedos temblorosos. Con cada línea, algo pesado crecía dentro de él, como una piedra que le oprimía el pecho, que le robaba el aire. Ella había cargado con todo, durante 6 meses, sola. Mientras él vagaba por la ciudad huyendo de la realidad, mientras su madre la humillaba, Nina trabajaba sin descanso, sostenía al padre moribundo, pagaba las deudas, y callaba. Callaba por amor, para no herirlo. Qué ciego había sido, qué cobarde, qué pequeño. A las 2 de la tarde, Maxim salió del apartamento. Caminó con paso decidido hacia la casa de su madre. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo podía alguien, cómo podía su propia madre, haber echado de casa a su esposo moribundo, haberlo dado por muerto, haber vivido un año entero con esa mentira, y dormir tranquila. En el camino, los recuerdos lo golpearon. Su padre, antes de enfermar, había sido un hombre callado, bondadoso, que siempre cedía ante su madre, siempre se doblaba ante su voluntad, sin opinión, sin deseo propio. Recordó cómo intentaba protegerlo de niño cuando su madre se volvía implacable, pero nunca tenía fuerzas para sostener esa defensa. Siempre terminaba cediendo. Y Maxim creció creyendo que ser hombre era eso: callar, obedecer, desaparecer. Tocó el timbre de su madre. Nadie respondió. Volvió a tocar, luego golpeó la puerta. Finalmente, usó la llave que ella le había dado años atrás
y entró. El apartamento estaba en penumbra, las cortinas corridas, el aire viciado, como si hacía días que no se abrían las ventanas. Lyudmila Petrovna estaba sentada en el sofá del salón. Llevaba la misma ropa del día anterior, solo un poco arrugada, sin maquillaje. Y por primera vez no parecía la madre fuerte, dominante, que siempre sabía qué hacer. Parecía una anciana rota, envejecida de golpe, como si el tiempo le hubiera caído encima en una sola noche. «Mamá», dijo Maxim. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos. «¿Por qué era una carga?», susurró. Su voz ya no tenía soberbia ni firmeza. Sonaba vacía, mecánica, enferma, como si también se estuviera muriendo por dentro. Los médicos dijeron que le quedaban apenas unos meses de vida. Necesitaba cuidados constantes. Y yo tenía mis propios problemas, mis propios asuntos. No podía convertirme en una enfermera. No podía desperdiciar el resto de mi vida viéndolo morir. ¿Y me dices ahora que murió? Maxim se sentó frente a ella, con las manos temblorosas. ¿Cómo pudiste mentir así? Yo lloré su muerte, lo lloré como si de verdad se hubiera ido. Y él estaba vivo, solo, enfermo, abandonado. Lyudmila Petrovna se estremeció, y las lágrimas le corrieron por las mejillas sin que intentara secarlas. ¿Qué se suponía que debía decir?, preguntó con una nota de histeria en la voz. ¿Que fui una mala esposa? ¿Que lo dejé morir? Todos me habrían juzgado, todos habrían señalado con el dedo. Me daba vergüenza, Maxim. No podía. Era más fácil decir que había muerto. Pensé que así sería, que moriría rápido allá, con sus parientes, pero no murió. Sobrevivió, dijo con voz temblorosa. Fue Tuninka quien lo encontró, y lo llevó a su casa. Ni se te ocurra hablar de ella así, rugió Maxim, con una furia que ni él mismo sabía que tenía. Era la ira verdadera, la de un hijo, la de un hombre. Nina le salvó la vida. Nina resultó ser mejor que todos nosotros. Y tú me controlaste toda la vida. Me convertiste en un niño sin voluntad, incapaz de defender a su propia esposa. La humillaste desde el primer día. La llamabas desordenada mientras ella se partía el alma trabajando, mientras yo mentía y me escondía. Me volviste un débil, igual que papá. Pero se acabó. No seré tu prisionero nunca más. Lyudmila Petrovna sollozó y se tapó el rostro con las manos. Me abandonas, como todos. Soy tu madre. Lo hice todo por ti. Lo hiciste todo para tenerme atado, respondió Maxim poniéndose de pie. No por amor, sino por miedo a quedarte sola. Papá te dejó por una razón, mamá. Lo asfixiaste, igual que intentaste asfixiarme a mí. Pero ahora tengo que salvar a mi familia, si aún no es demasiado tarde. Se dirigió a la puerta, mientras su madre gritaba algo sobre ingratitud y traición. No la escuchó. Solo caminó, salió al exterior, donde empezaba a caer una llovizna fina y helada, y respiró hondo, como si al fin se liberara del peso que lo había oprimido toda su vida. De camino a casa, pensó que debía cambiar. Las palabras ya no bastaban, hacían falta hechos. Mañana iría a la oficina de empleo, buscaría cualquier trabajo, aunque no fuera prestigioso. Solo algo honesto, algo que le permitiera mirar a su esposa a los ojos sin sentir vergüenza. No volvería a esconderse, no volvería a mentir. Nina estaba sentada en la habitación del hospicio, junto a la cama de Piotr Vasilievich. Le sostenía la mano mientras miraba por la ventana. Afuera, la autopista zumbaba con autos que seguían su camino, indiferentes, mientras el mundo seguía girando, ajeno al hecho de que allí dentro, entre aquellas paredes, la gente moría, se despedía de la vida, hacía balance. El médico, un hombre mayor de ojos bondadosos, le dijo suavemente: «Haremos todo lo posible para que esté cómodo,
analgésicos, cuidados, pero debe entender que no queda mucho tiempo, tal vez unos días, una semana. Nina asintió. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el día en que lo encontró, 6 meses atrás, sucio, medio muerto, frente a un supermercado. Venía de hacer otra entrega, tan cansada que sentía los huesos dolerle. Vio a un anciano pidiendo limosna, y algo en su rostro le resultó familiar. Se acercó, lo miró, y sintió el corazón hundirse hasta los pies. Piotr Vasilievich, susurró. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo terminó así? Él levantó la vista, con los ojos apagados, vacíos, sin reconocerla al principio. Luego murmuró. Ninochka, no le digas a Maxim, por favor. Voy a morir pronto. ¿Dónde vive? Preguntó ella, sentándose a su lado sin importarle el asfalto húmedo. En ninguna parte, respondió él simplemente. Nina no pensó, no dudó. Se levantó, lo tomó del brazo y dijo, «Venga conmigo». Él se negó, dijo que no quería ser una carga, que prefería morir allí mismo. Pero ella insistió, lo llevó a su casa, lo acostó, y así comenzó su doble vida. Una vida en la que no había ni un solo minuto para sí misma, pero sí un propósito. Había un sentido en todo, porque salvar a alguien, cuidar de alguien, era lo único que la mantenía a flote. Encontró aquella habitación en casa de su vecina, desde donde, con enorme esfuerzo, arrastraba cada día el taladro bajo el brazo hasta su propio hogar. Con tal de que viviera, con tal de que respirara. Piotr Vasilievich abrió los ojos y la miró. ¿Estás llorando, muchacha? No, mintió Nina, secándose las lágrimas con la mano. Solo estoy cansada. ¿Cansada desde hace cuánto? Preguntó él con tristeza. No hagas esto, Nina. No cargues con los errores de otros. Maxim tiene que hacerse hombre solo. No puedes arrastrarlo contigo. Lo amo, susurró ella. El amor no es sacrificio, murmuró su suegro, apenas audible. El amor es cuando dos cargan el mismo peso, no cuando uno se rompe la espalda mientras el otro se esconde. No dejes que te crucifiquen. Tú mereces algo mejor. Se quedaron en silencio, y Nina pensó en lo que vendría después, cuando Piotr Vasilievich ya no estuviera, cuando se quedara sola con Maxim, con sus mentiras, con su debilidad. ¿Tendría fuerzas para perdonarlo, para empezar de nuevo? ¿O sería el final, una separación, un divorcio, la soledad? Aquella tarde, al regresar, Nina encontró el apartamento limpio, la puerta reparada. Sobre la mesa, una cena sencilla, preparada torpemente, pero con evidente esmero. Maxim salió del cuarto, y en su rostro había tanta súplica, tanta esperanza, que el corazón de Nina se encogió. «¿Cómo está papá?», preguntó él. «Ya lo arreglaron», respondió brevemente. Estaba tranquilo allí. Cenaron en silencio, un silencio denso, casi insoportable, hasta que Maxim respiró hondo y se atrevió a hablar. «Nina, tengo muchas cosas que decirte, pero lo más importante, perdóname. Fui un cobarde, lo arruiné todo, pero quiero cambiar. Mañana mismo iré al centro de empleo, buscaré cualquier trabajo, y no dejaré que mi madre vuelva a meterse en nuestra vida. Esta es nuestra vida, de los dos. Dame una oportunidad, por favor». Nina lo miró largo rato. En sus ojos se mezclaban el cansancio y algo más, quizá la última chispa de esperanza. «Las disculpas no bastan, Maxim», dijo al fin, en voz baja. «Habrá hechos, te lo juro. Cambiaré de verdad». «Está bien», susurró ella, soltando el aire lentamente. «Una oportunidad, la última». Se miraron. Aún había un abismo entre ellos, pero en medio de ese vacío se tendía un puente delgado, frágil, tembloroso, pero un puente al fin. De pronto, el teléfono de Nina sonó con un timbre agudo, cortante. Miró la pantalla. Un número desconocido. Contestó. Su rostro cambió al instante.
palideció. Los ojos se abrieron de par en par. El teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó Maxim, alarmado. «Piotr Vasilievich, ha empeorado», jadeó ella, poniéndose el abrigo. «El médico dice que tenemos que ir ya. Puede ser el final». Maxim tomó las llaves del coche y juntos salieron corriendo al frío de la noche, hacia lo desconocido, hacia su última despedida. La noche en el hospicio se hizo interminable, llena de un silencio pesado, solo interrumpido por el pitido rítmico de las máquinas y la respiración áspera de Piotr Vasilievich. Maxim estaba a un lado de la cama, Nina al otro. Ambos sostenían sus manos frías, casi transparentes. La enfermera se asomó, negó con la cabeza y se retiró en silencio, dejándolos a solas con una vida que se apagaba. «Papá, aguanta, por favor», susurró Maxim, con lágrimas cayendo sin cesar. «Por favor, aguanta». Piotr Vasilievich giró la cabeza con esfuerzo. En sus ojos aún había un destello de vida. Le apretó débilmente los dedos. «Basta, hijo», dijo con voz ronca. «Estoy cansado. Quiero descansar. Cuida de ella. Es un ángel». Volvió la mirada hacia Nina y le dedicó una sonrisa tenue. Ella se inclinó, besó su frente. «Gracias», murmuró, «por todo. Duerme en paz». Piotr Vasilievich cerró los ojos. Exhaló. Su respiración se detuvo. El monitor emitió un pitido constante. Maxim dejó caer la cabeza sobre el pecho de su padre y rompió a llorar. Por primera vez en muchos años se permitió ser débil, ser humano, sin máscaras. El funeral fue tranquilo, sin multitudes. Solo Maxim, Nina y algunos parientes lejanos. Lyudmila Petrovna permaneció a distancia, sin atreverse a acercarse. Cuando todos se marcharon, se arrodilló ante la tumba fresca y lloró en silencio. Maxim se aproximó, la ayudó a levantarse. «Es mi culpa», susurró ella. «Todo esto es mi culpa». «Lo sé», respondió él con calma. «Pero papá te habría perdonado. Él perdonaba a todos». Un mes después, el apartamento parecía otro. Maxim había encontrado trabajo, modesto pero honesto. Nina también consiguió empleo en un taller de costura. Poco a poco, las deudas empezaron a disminuir. Habían aprendido a vivir de nuevo, a hablarse, a confiar. Por las noches, se quedaban en el balcón, observando las luces que titilaban sobre la ciudad. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó Maxim, con una mezcla de esperanza y miedo en la voz. Nina le tomó la mano. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero lo intentaremos, y eso bastaba. Intentarlo, empezar de nuevo, vivir sin mentiras, aunque la verdad doliera». La ciudad resplandecía ante ellos, viva, inmensa, indiferente. La vida continuaba, y ellos avanzaban dentro de ella, inseguros, pero juntos. Una historia complicada, ¿verdad? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Tu me gusta y tu suscripción ayudan a seguir creando más historias como esta. Gracias por estar aquí, y mucha suerte en tu propio camino.